Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña en este 12º Congreso de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Después de excepcional bloque con 3 invitados de lujos internacionales, realmente pues algo maravilloso haberlos podido tener, sus presentaciones y obviamente la sesión de preguntas dirigida por la doctora Geraldine Tamar. Sea el momento de felicitar a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y especialmente a la doctora Geraldine Tamar por este excelente congreso, no solamente por su programa, también por la organización y por la genialidad de todos sus participantes. Ahora bien, vamos, después de esta corta bienvenida, vamos a dar inicio a nuestra controversia. En el día de ayer pues tuvimos un bloque también en el cual participaron el doctor Mansur, la doctora Miel y el doctor Ríos desde Ecuador, que nos hablaron de este tema. Pero sin embargo hay cosas puntuales, cosas concretas que con 2 amigos y colegas vamos en los siguientes minutos a tratar de puntualizar y aclarar. Vamos a presentar en primer lugar al doctor Henry Mauricio Arenas. El doctor es especialista en nanotecnología, es densitometrista clínico, profesor de posgrado de medicina en la Universidad Tecnológica de Pereira y es expresidente del capítulo del eje cafetero de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Y a otro amigo y colega, el doctor Jorge Castillo, especialista en medicina interna y endocrinología, actualmente jefe de la unidad de metabolismo y hormonas de Compensar EPS, jefe del servicio de endocrinología de Cobos Medical Center, fundador de la Fundación Colombiana de la Sociedad Colombiana de Esfenia y profesor adjunto de la Universidad del Bosque. A los 2, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Aunque todos los 3 hemos en algún momento tenido alguna relación con la industria de productos de vitamina D, pero para esta actividad ninguno de los 3 ha recibido ningún honorario de parte de la industria farmacéutica. Y vamos a enfocar en 4 aspectos. En primer lugar, una introducción muy general como para traer en contexto el tema que nos acate, y luego 4 preguntas puntuales. ¿Cuál será el mejor análogo de vitamina D para suplementar? ¿A quién debemos suplementar? ¿Cómo hacerlo? ¿Y cuánto, qué cantidad, qué dosis debemos hacer? Para recordar el metabolismo de la vitamina D, pues recordemos que la luz del sol, los rayos ultravioleta, activan esos depósitos que hay a nivel de colecalciferol en la piel. Luego esta sustancia va en un proceso de hidroxilación hepática y se va a convertir en la 25-hidroxivitamina D y en calcidiol o colecalciferol. El calcidiol pues luego dentro del metabolismo renal hace su proceso y vamos a obtener pues a través de 2 vías el calcitriol y la 1,25-hidroxivitamina D. Y finalmente la parte activa de la vitamina D, que es el calcitriol, pues va a desempeñar múltiples funciones que todos conocemos, especialmente a nivel de la parte más importante, que es la absorción tanto del calcio y actúa dentro del metabolismo del fósforo igualmente. Esta fue una revisión publicada en el año 2020, muy interesante acerca de ir más allá de lo que siempre se conoció sobre su eficacia a nivel de musculoesquelético, y donde se plantea la importancia que se tiene en los sistemas, el sistema cardiovascular directamente a nivel cardíaco y a nivel vascular, así como su importancia a nivel inmunológico, no solamente en la inmunidad innata del cuerpo, sino también en la inmunidad adaptativa. Por otro lado, también en esta publicación del año 2019, en donde se mencionaba pues toda su importancia más allá de estos sistemas musculoesquelético, cardiovascular y
inmunológico en cómo puede actuar, especialmente en algunos tipos de cáncer. Y ya vino la pandemia y la vitamina D jugó un papel importante, protagónico, porque se evidenció que los pacientes que se complicaban, que iban incluso a unidad de cuidado intensivo, tenían niveles bajos de vitamina D y se comenzó a usar cantidades importantes de vitamina D, dosis muy grandes, y esta publicación de un colega y amigo, el doctor Manuel Díaz Curiel, pues así lo mostró. Y otra controversia que también vamos a dilucidar, cuál es el valor a medir, qué se considera normal, qué se considera normal, y en esto el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos pues plantea un interrogante importante. Ellos tienen el punto de corte de normalidad por encima de 20 nanogramos por mililitro, pero nosotros y en muchos sitios seguimos usando 30. Y pues definitivamente este documento lo quise poner porque pues el tema del nivel, por ejemplo, la sociedad brasilera pues establece por encima de 30 ese valor de normalidad. Así que después de este pequeño abrebocas y traer el tema a contexto, vamos ahora sí con las preguntas concretas a nuestros colegas y amigos. Y la primera pregunta es la siguiente. Vamos a empezar con el doctor Henry Arenas. La pregunta es, ¿cuál es el mejor análogo de vitamina D para suplementar? ¿El colecalciferol, el calciferiol o el calcitriol? Henry, te escuchamos. Buenos días a todos. Miguel, muchas gracias por tu diligencia y por la introducción. Realmente para esta pregunta no hay uno mejor que otro. No hay un análogo mejor que otro. Yo creo que lo que debemos hacer es que debemos elegir el análogo para cada paciente, para cada situación. Entonces, probablemente el colecalciferol es el que más utilizamos para suplir a la población en general, la población que tiene niveles de insuficiencia, que está en riesgo de tener déficit de vitamina D, mientras que el calciferiol lo podremos reservar para pacientes que tienen síndrome malabsortivo severo o que están tomando medicamentos que impiden que haya hidroxilación en la posición 25 a nivel hepático o que tengan insuficiencia hepática. Y el calcitriol lo reservamos para pacientes que tengan insuficiencia renal crónica, que no puedan hacer una filtración glomerular adecuada de la 25-hidroxivitamina D y por ende no la puedan activar en el riñón, o en el caso de los hipoparatiroidismos también, o pacientes que estén utilizando dosis altas de glucocorticoides donde se pierde esa actividad. Entonces yo creo que debemos escoger el análogo, no hay uno mejor que otro, sino que debemos enfocarnos bien en el paciente y en el análogo. Jorge, durante mucho tiempo la única disponibilidad que teníamos era el calcitriol, y realmente pues hoy en día tenemos la posibilidad de otras moléculas. ¿Tú qué opinión tienes respecto a la pregunta que planteamos? Bueno, lo primero, no sé si escogieron bien los speakers porque yo tengo una muy buena relación con Mauricio y no sé si pudiera controvertir con él porque tenemos una formación muy parecida, al menos venimos de la misma universidad, pero totalmente de acuerdo con lo que dice Mauricio. Mire lo paradójico, en Colombia la única vitamina D que teníamos era el calcitriol, la forma activa, porque de alguna manera fue involucrada en el PBS o en el POS antiguo para manejo de los pacientes con enfermedad renal. Y no teníamos la posibilidad de formular el colecalciferol, para lo cual había que llenar un formulario. Entonces nos acostumbramos a usar la droga, la hormona calcitriol para el manejo de pacientes con deficiencia. ¿Cuál es el problema del calcitriol? Recordemos que tiene un rango terapéutico muy estrecho en la medida que rápidamente estos pacientes pueden sufrir de hipercalcemia. Ya que sabemos que el calcitriol no necesita activación, sino que va a actuar directamente. Entonces, por eso reservamos el calcitriol para aquellos pacientes que no la pueden activar, ya lo dijo Mauricio, pacientes con enfermedad renal crónica y los pacientes con hipoparatiroidismo, los cuales nosotros vemos mucho después de tiroidectomías. Para la audiencia hay que recordar que el calcidiol o la 25-hidroxivitamina D, también como lo mencionó Mauricio, es hidrosoluble de tal manera que es transportada en la sangre no a través de kilomicrones como si lo hace el colecalciferol, sino a través del sistema porta, llega directamente al hígado
y es la que más rápido me lleva a niveles de vitamina D, de 25-hidroxivitamina D. Ahora, ¿qué importancia tiene esa rapidez? Yo creo que lo podemos discutir más adelante. Y el colecalciferol es el que nos hemos acostumbrado ya a utilizar porque venía en principio unido a la vitamina D, y hoy ya tenemos presentaciones diversas de colecalciferol que nos han ayudado a llevar a pacientes a niveles adecuados, y por lo tanto sí creo que no hay uno más que otro, sino que hay una indicación para cada uno. Yo me uniría con lo del el calcidiol, que es la menos conocida por su hidrosolubilidad en pacientes que tienen trastornos de la absorción, en pacientes, por ejemplo, con pancreatitis crónicas, o en pacientes que tienen patología hepática como la cirrosis biliar primaria. Si uno piensa que el calcitriol es la forma activa, estaría indicado suplementar con calcitriol como lo hicimos previamente a todos los pacientes, así no tuvieran un problema renal. No porque es un medicamento de estrecho margen terapéutico, es una hormona y debemos ser precisos en eso. La ocurrencia de hipercalcemia, hiperfosfatemia no es despreciable cuando utilizamos calcitriol. El problema es que como lo usábamos mucho, nunca nos acostumbramos a monitorizar el calcio y el fósforo, y realmente ese se nos pasaba mucho. Pero entonces la idea del calcitriol es dejarlo exclusivamente para los pacientes con hipoparatiroidismo, con enfermedad renal crónica, con tasa de filtración glomerular por debajo de 60 cc por minuto, o para pacientes que utilizan glucocorticoides a dosis alta. Eso sería como la identificación. Y acuérdate que el calcitriol ya es la forma activa. El calcitriol, cuando tú lo das, cuando se pega al receptor, activas 150 genes al tiempo, entonces realmente impactamos en muchos sistemas. Entonces, por eso generalmente lo reservamos para lo estrictamente necesario. Y quiero agregar una cosa, Miguel, y es que cuando damos calcitriol no hay necesidad de medir la 25-hidroxivitamina D, nunca va a subir, porque el calcitriol es obviamente el producto de la hidroxilación y nunca vas a subir 25, entonces nunca vas a saber cómo está realmente tu base de vitamina D para otros efectos diferentes del hueso. Al recordar que el calcitriol muchas veces no es la hormona adecuada para, por ejemplo, ser introducida a nivel de macrófagos. La que entra es la 25-hidroxivitamina D, y ellos hacen una hidroxilación 1 y es donde se activa la vitamina D. Por lo tanto, el calcitriol tiene una utilidad en el metabolismo del hueso y probablemente del músculo, pero los otros efectos pleiotrópicos probablemente no han sido muy bien estudiados. Perfecto. Yo creo que esta última parte era la conclusión de esta pregunta, que el calcitriol solamente se debe suministrar a los pacientes con una insuficiencia renal, y que en ellos pues no se controla la 25OH vitamina D porque pues no tiene sentido hacerlo. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Respecto a los valores de normalidad, 20 o 30. De acuerdo a eso, ¿a quién debemos suplementar? Partiendo del hecho que tanto en las dos escuelas, por decirlo así, de 20 a 30, ese es un nivel para pacientes sanos. Pero entonces empecemos con Jorge. Jorge, ¿tú qué opinión tienes? ¿Tú cuál usas? ¿20, 30? ¿A quién suplementas? ¿En qué condición? Excelente pregunta. Mire, cuando uno mira las curvas de ganancia de masa ósea partiendo de 0 y pasando por 10, 20 y 30 nanogramos, que es la unidad métrica que nosotros utilizamos en Colombia, uno ve que la máxima mineralización tanto en columna como en cuello es 20 nanogramos, y dar 30 no va a mejorar esa mineralización. Sin embargo, si el paciente ya tiene osteoporosis y está en manejo con bifosfonato, la doctora Madril hace unos 10 años mostró que el punto de corte para hablar de falla terapéutica en osteoporosis era 33 nanogramos. De tal manera que lo que a mí me gusta enseñar y lo que yo creo que es correcto es que por encima de 20 vamos a tener una mineralización adecuada, pero en pacientes con osteoporosis, en tratamiento con bifosfonato, lo que debemos es tratar de llevar niveles por encima de 33 nanogramos. Henry. Sí, no, es muy de acuerdo con Jorge. Hay otras formas de evaluar, si tú quieres medir cuál es el límite fisiológico como tal, porque antes usábamos ese valor de 30 nanogramos por mililitro porque
por debajo de ese empezábamos a ver que había un aumento en las concentraciones de PTH, pero eso eran con ensayos de previas generaciones. La correlación directa de la PTH es con el nivel de calcio y no con el nivel de vitamina D. Entonces eso ha llevado a que nos preguntemos y tratamos de establecer otros puntos de corte. Hay puntos de corte, por ejemplo, más duros o desenlaces como la supresión máxima de PTH, a qué nivel de vitamina D estamos, y normalmente empieza entre 20 y 23, por eso realmente se ha disminuido ese punto de corte a 20. También hay medición por la TRPV6 o la absorción intestinal de calcio. Entonces, ¿a qué nivel de vitamina D tenemos máxima absorción de calcio? Y se ha visto que también es entre 20 y 22. Y el otro es un desenlace duro, que es la prevención de fracturas. Y en los estudios donde más se ha demostrado que la vitamina D disminuye el riesgo de fracturas, especialmente de cadera, fue logrando esos niveles entre 20 y 24 nanogramos por mililitro. Eso llevó a que estableciéramos un punto de corte un poquito más bajo que el que teníamos previamente. Y ya desde el punto de vista terapéutico, para que los glicosatos actúen se necesita 33 nanogramos por mililitro. Miguel, pero mire, algo chiquitico, si volviera una segunda epidemia o pandemia de COVID, yo le diría 40, olvídense del 30, olvídense del 20, si estamos hablando de COVID yo le habría de 40, y si vamos a hablar de cáncer o hipertensión, pregúntamelo en 5 años y probablemente ese umbral sería mucho más alto. Es que precisamente a esa iba la otra parte de la pregunta, porque resulta que, pues sí, estamos hablando de controversias de osteoporosis, pero la vitamina D la utilizamos hoy en día con el beneficio para muchas otras circunstancias. Entonces les pongo otro ejemplo: el paciente con una enfermedad autoinmune que tiene osteoporosis, ¿serían las mismas metas? ¿Un valor distinto? ¿O los pacientes mayores que tienen tendencia a caerse? ¿Sí? ¿Qué opinas de eso, Henry? No, las metas siguen siendo iguales, es indiferente que tenga otra comorbilidad o no. Por ejemplo, en COVID sí, tú demostraste las curvas de mortalidad, y por ejemplo los dos países más deficitarios de vitamina D, que eran España e Italia, fueron los que más alta mortalidad tuvieron por SARS-CoV-2. Sin embargo, cuando tú revisas toda la literatura o la evidencia y ves niveles más altos o dosis más altas, no ha habido ninguna diferencia en desenlace duro. Por ejemplo, está el estudio vital: la alimentación con vitamina D no disminuyó riesgo cardiovascular ni disminuyó incidencia de nuevos cánceres. Entonces tampoco es que nos vayamos a tener. Siempre hemos tenido esa discusión de que si dar dosis altas o llevar a concentraciones mayores nos puede disminuir más el riesgo. Hasta el momento no hay evidencia. Lo que sí hay evidencia es, por ejemplo, y por eso también se trató de disminuir, es que por encima de 40 o de 50 sí hay mayor aparición de algunos tipos de cánceres. No, tampoco está 100% causal, pero sí hay un aumento de riesgo de cáncer de páncreas y de cáncer de pulmón y de... Entonces, pues toca tampoco irnos al otro extremo. Por eso tenemos que tener la idea de hasta 40, ya con la grado. Sí, no se vayan a adelantar porque vienen dos preguntas y pueden tender a mezclar las dos respuestas, pero vamos a tratar de ser juiciosos. La siguiente pregunta es basado en que inicialmente, por ejemplo, con el calcitriol se suplementaba diariamente, luego aparecieron algunas formas también, tal vez en una cantidad, una concentración un poco más baja, pero a medida que fueron apareciendo concentraciones más altas, pues surge la inquietud: ¿cuál será el ideal? Y creo que en ese sentido hemos tenido, como suele pasar con todas las cosas, ¿no? Vamos hacia un lado y vamos hacia otro. Pero hoy en día tenemos presentaciones para suplementar diariamente, semanalmente, mensualmente, y existen también, por otro lado, opciones orales. Y aunque en nuestro país no lo tenemos, pero en otros países sí, las opciones parenterales que durante mucho tiempo en otros sitios se han utilizado. ¿Qué opinión tienen? Jorge, ¿tú qué concepto tienes? ¿Cómo lo usas? Eso es como evolucionar del pañal a los calzoncillos y luego a los pantalones. Uno inicialmente tenía al Endronato una tableta diaria, después fuimos a la semanal, mensual, y miren lo que estamos ya en anual.
Y yo pienso que la evolución de la vitamina D debe favorecer sobre todo la adherencia y la permanencia con el medicamento. Y no hay ninguna duda de que si seguimos la lógica de cómo han sido manejados los antirresortivos, pues es la que más le permita adherencia al paciente. Y también la que haya. Muchas veces nos gusta, a mí me gusta mucho la oral mensual, porque obviamente tengo pacientes crónicos con otras cantidades de medicamentos, y si yo le puedo dar a un paciente una mensual, pues prefiero dársela que a una diaria. Pero otras veces en la EPS solo está la diaria y hay que devolverse. Si tú me dices todo lo que diga adherencia y persistencia, para mí es mejor, y creo que las dosis mensuales, en el caso de adherencia y persistencia, no estoy hablando de desenlaces clínicos ni efectos secundarios, que sería bueno ahorita tocarlo seguramente cuando toquemos megadosis. Yo sí prefiero que tener menores número de tabletas al mes para mejorar adherencia y persistencia. Henry, que son de la misma escuela, pero bueno, controvierte. No, yo creo que menos es más, siempre lo que sea más fácil para el paciente. Hay pacientes que prefieren una vez al mes, prefieren una vez semanal. Hay otros pacientes que prefieren diario porque dicen, no doctor, no me la den cada 8 días, sino a mí se me olvida. Probablemente, como tenemos tanta variedad y tenemos tantos pacientes, probablemente vamos a escoger la mejor. Ahora, por ejemplo, pacientes que uno vea que no son adherentes o que por la comorbilidad tienen muchas otras medicaciones, pues uno sí prefiere las presentaciones mensuales o semanales, más que darle otra carga diaria. Igual uno podría dar mientras el periodo de ascenso, una dosis mensual a una dosis de carga, que será mensual, y después pasarlo a oral diario o semanal, como prefiera el paciente. Pero realmente yo creo que hay que ajustar y hay que favorecer es que se lo tomen, que se adhieran para lograr el resultado que queremos. Una pregunta para los dos. ¿La efectividad depende de que sea diaria, semanal, mensual? Depende de que se la tomen y que lo logren. ¿Sí? Ahora, tú lo que favoreces con la mensual es que al menos ese mes, ¿cierto?, tienes cubierto a tu paciente. Diferente a si la tiene diaria y se le olvida, o si la tiene semanal y 1 o 2 semanas. Entonces probablemente hay oscilaciones. Habría que toquemos la dosis de megacarga y después podemos hablar algo de la farmacología. Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Jorge, ¿hay alguna diferencia en la efectividad si es mensual o diaria? No, de lo que he leído no, de lo que he visto tampoco. Hay que recordar que como esto es una vitamina liposoluble, prácticamente van a llegar siempre al tejido adiposo, donde se van terminando a acumular, y cuando hay una saturación de vitamina D a nivel se empieza a liberar. Por eso es que los pacientes obesos se demoran tanto tiempo en normalizar sus niveles de vitamina D. Entonces, al final ese tejido adiposo no le importa si le llegó a diario, si le llegó mensual, él la va a tener ahí, seguramente la va a utilizar luego para prestársela al hueso. Y esto es interesante porque yo alguna vez con un speaker hablaba de cuál era la importancia de la vitamina D en el tejido adiposo, y no es algo que seamos muy conscientes. La vitamina D es liposoluble por algo, que se la prestamos al hueso es otra cosa. Y una pregunta adicional, ¿en qué momento del día se debe ingerir? ¿En ayunas? ¿Después de una comida? ¿Cuánto tiempo después? Henry. Pues uno puede aprovechar la liposolubilidad y la puede dar en cualquier momento. Eso a la hora que menos se le olvida a la paciente, si se la quiere tomar con el desayuno, al almuerzo, la cena, con una comida grasa aumenta la liposolubilidad y aumenta la absorción. Eso realmente no hace un pico. Hay autores que dicen que disminuye más la secreción de PTH, que la tenemos como 1 o 2 de la mañana si la damos en la noche, pero eso no ha sido demostrado, simplemente fue como una anécdota. Pero Jorge, ¿en ayunas estaría bien? Estoy de acuerdo con Mauricio, a la hora que se acuerde. Yo estaba mirando, como esto es una vitamina liposoluble, al menos el colecalciferol, si tenía que ser estrictamente con alguna comida, y realmente los estudios no han mostrado que
la absorción va entre un 62 y un 91% comparado con el calcidiol, que la absorción casi es del 95%. Entonces, yo creo que no hay mucha diferencia. A uno sí le gustaría que se la tomara con alguna comida, ¿no? Para favorecer la ingesta de grasa durante las comidas, pero yo no le pondría problemas si fuesen ayunas. Perfecto. Vamos a entrar a nuestra última pregunta, que yo creo que vamos a unir varias cosas de las que se han comentado y que todavía nos falta por hablar. Y es, ¿cuánto se debe suplementar? ¿Qué dosis? Si es útil una dosis de carga o da lo mismo empezar con una dosis similar todo el tiempo. ¿Qué es una dosis alta? ¿Qué es una megadosis? Porque pues incluso entre nosotros mismos a veces hay confusión y no hay claridad con eso. Jorge, ¿qué opinión tienes respecto a esta pregunta? Miguel, gracias por dejar esto de última, porque creo que hemos abarcado poco tiempo en las otras y esta es la que realmente es controvertida. Es muy controversial, empezando por la definición. ¿Qué se llama una megadosis? Y cuando uno mira definiciones de colegas, del doctor Ríos, hablan de 100.000 unidades, es decir, hasta 100.000 unidades estaría bien, 100.000 estaría mal. Y es difícil tener un límite. Yo realmente quisiera excluir de las discusiones académicas las dosis y más hablar de niveles, porque digamos que si yo tengo un paciente con 30, darle 2.000, eso ya es una megadosis para él, pero si yo tengo un paciente con un nanogramo, darle 100.000 probablemente me quede muy por debajo. Entonces la dosis, todo depende también del nivel del que yo estoy arrancando y de a dónde le quiero apuntar. Entonces, yo no creo en esa división que se ha hecho de megadosis, que 100.000 sea megadosis y 25.000 no sea una megadosis. Hay que apuntarle a la dosis exacta para el paciente exacto. Y creo que los endocrinos en eso hemos sido expertos. A ninguno de nosotros se nos ocurre darle a un paciente con una TSH de 7, que es casi que un hipotiroidismo subclínico, una dosis de 150. Y tampoco se nos ocurre para un paciente con una TSH de 100 darle solamente 25 microgramos. Entonces, todo también hace parte de la experiencia, porque no hay una fórmula mágica que nos lleve a encontrar la dosis adecuada para el paciente adecuado. Aunque existe, yo la he tratado de poner en curso y es realmente complicadísimo. Entonces, es más la experiencia. A mí sí me gusta arrancar con dosis con pacientes menos de 10 que ya están en rango de osteomalacia. Obviamente con dosis muy altas, inclusive utilizo 100.000 2 veces a la semana y he usado 100.000, 2 veces al mes, he usado 100.000 semanales, de tal manera que todo depende del nivel que arranquemos y hasta dónde queramos llegar. Mauricio. Listo. Entonces, cuando tú revisas la última guía o la última update de UpToDate, por ejemplo, ahí te lo dividen, como decía Jorge, por niveles de déficit. Realmente lo que tratamos de ajustar o lo que tratamos de calcular es cuánto vamos a corregir. Entonces, si estamos por debajo de 12 nanogramos, uno preferiría empezar así como de 25.000 a 50.000 unidades semanales por 6 semanas hasta lograr los niveles y después sí cambiar a la dosis que se ajuste más al paciente. Si estamos entre 12 y 20, pues vamos a comenzar entre 2.000 unidades al día a 5.000 unidades al día o el equivalente semanal hasta lograr los niveles de 30 nanogramos por mililitro. Y es como, la vitamina D es una hormona, entonces tenemos que ajustarla dependiendo del rango que nosotros queramos. Por encima de 30 nanogramos por mililitro, pues simplemente vamos a dar los requerimientos diarios. Depende de la población, si es adulto mayor 800 a 1000, si está embarazada 600, 800, pero por debajo de esos rangos lo que queremos es llegar a esa concentración ideal donde hay una salud ósea, metabólica, renal, de secreción endocrina normal. Rápidamente, que nos queda poco tiempo, la toxicidad por vitamina D, que realmente es algo que no es frecuente, pero se puede dar, y de hecho a raíz de la pandemia vimos algunos pacientes. ¿Tú qué opinión tienes? ¿Qué valor? ¿Qué síntomas? ¿Qué hacer? Jorge. Déjame, yo le voy a bajar esa respuesta a Mauricio de la toxicidad, de que nos queda un poquito tiempo. Hablemos de efectos secundarios y hablemos de caídas.
Y en un minuto, pues simplemente recordarles que fue la primera vez que habló de esto fue la doctora Sanders, que dio 500.000 unidades, 5.000 unidades en 10 días y hubo mayor caída. Luego vieron los estudios de la doctora Bishop, que mostró algo muy parecido, y de ahí fue cuando empezamos a hablar de el posible efecto secundario de las megadosis. Yo creo que esto todo quedó desvirtuado con el estudio publicado en el 2017 del VIDA Trial. Estamos hablando de muchos pacientes con dosis de 100.000 durante 4 años. Entonces, efectos secundarios sobre las caídas me parece que es algo que hay que entrar a analizar seriamente. Si estos pacientes se pueden caer es posiblemente por el efecto sobre la presión arterial. Son pacientes que vienen con antihipertensivos, y recordar que con estas dosis, si disminuimos la producción de renina, probablemente este paciente va a necesitar disminuirle la dosis del antihipertensivo. Perfecto. Henry, Mauricio. Listo, entonces la principal toxicidad o los niveles que se han dado para toxicidad son 150 nanogramos por mililitro, pero hay que tener en cuenta que el principal efecto adverso es una sobreactivación de la vitamina D, ¿cierto? Y producción de hipercalcemia. Entonces, cuando el paciente empieza con sed, con orinadera, a sentirse muy cansado, ¿cierto? A pesar de que le estamos dando algo para la astenia, para la dinámica, se siente peor, dolor abdominal, pues ahí sí hay que pensar en que está haciendo un efecto adverso de hipercalcemia principalmente. Entonces, la idea es nunca pasarnos, ojalá quedemos como en la controversia de que no nos pasemos de 50 nanogramos por mililitro, porque más allá de eso no estamos obteniendo ningún beneficio en ningún sistema, ni tenemos la evidencia para eso, pero sí podemos evidenciar algo de toxicidad. Y muchas veces, a veces pasa como la larvada. ¿Sí? Perfecto. Bueno, yo creo que ha sido una controversia interesante, un conversatorio con cosas muy puntuales. Les agradecemos a los dos, a Jorge, a Henry, por su gentileza de acompañarnos y por la claridad en sus conceptos. De todas formas, siempre seguirá habiendo controversia y quienes estén a favor de una cosa, a favor de otra. Lo cierto es que sí hay una unanimidad de la importancia de la vitamina D y que lo ideal es medirla para su data. Bueno, muchísimas gracias a nuestros dos invitados y a la audiencia que sigue conectada en este 12º Congreso ACOM.